Estaba tan tranquilamente jugando Among Us y estaba en el menú de inicio y de repente no habíamos encontrado a Crono por ninguna parte y eso a mí me estaba asustando, dado que ese era mi mejor amigo Crono. Y me di cuenta que no tenía mis datos, tenía un nombre llamado Centuritan y tenía una forma robótica, pero no me di importancia y decidí irme al mapa de Pulse a ver si podía ver algo extraño, ya que en este mapa pasaban más las cosas extrañas en Among Us. Yo comencé a hacer algunas misiones, a ver si tenía que hacer algunas para poder liberar a Crono, pero no era una buena idea, ya que un impostor o monstruo me estaba atormentando, escuchando unos ruidos de monstruo. Yo decidí irme al laboratorio a ver si estaban experimentando algunos sonidos o algo de extraños y decidí activarme el telescopio, ya que si veía el telescopio podía ver a Riot o a Ultra Riot o a otros impostores más gigantes o que estén por ahí en el espacio de Among Us. Y en eso, cuando estaba por llegar, vi una sombra muy extraña de un impostor. Me había dado miedo, ya que este era el modo libre y yo no sabía qué hacer, dado a que ese impostor a lo mejor era más poderoso que yo y a lo mejor HN tenía un plan supremo, pero de repente comenzó a controlarse solo y puso todas las misiones de telescopio y puso finalmente el exterior y activó todas. Y en eso me di cuenta que se comenzaba a controlar solo, los controles caminaban solo y me di cuenta que estaba bajando los grados para que Molten se enojara y saliera de ahí, comenzara a quemar todo. Ese impostor era muy malvado y yo estaba intentando hacer algo, pero no tenía poderes a lo que HM y el Crono malvado me había tendido una trampa y en eso estaban bajando cada vez más y más los grados hasta que llegó a los 12 grados y en eso ese impostor había logrado su cometido, pero de repente se reinició. De repente se dio cuenta que un impostor lo estaba controlando, haciendo que la lava no pudiera hacer eso. Entonces yo me reí de él, pero en eso él me dejó de controlar y yo pude controlarme por mí solo. Y fui a hacer la misión de telescopio para ver si podía ver a Ultra Riot o a Riot o a otros impostores que estaban ahí volando por el espacio, pero yo no encontraba nada. Solamente veía unas estrellas que no tenían sentido y en eso yo no quería hacer la misión. Y en eso vi todos los sistemas solares de Polus para ver y me di cuenta que había otro universo de Among Us nuevo. Y de repente mi pantalla del juego de Among Us se puso en negra y de repente me sacó de la partida de Among Us. Y de repente había aparecido un portal ahí y en eso ese portal apareció Mike.exe y el Mike.exe mamadísimo. Y en eso yo tenía demasiado miedo, pero en eso Crono apareció y me ayudó haciendo que todo explotara, pero en eso los Max.exe eran demasiado poderosos y en eso Crono decidió irse junto conmigo. Yo pensé que era una trampa y en eso me fui. Y en eso había llegado a otra línea temporal de Among Us sin razón alguna, pero en eso yo tenía demasiado miedo. Y en eso el Mike.exe mamadísimo se fue a enfrentar con Crono y el Mike.exe se enfrentó conmigo y en eso Mike
.exe mamadísimo hizo que Crono se enojara y apareciera en mi pantalla de Among Us y así hizo que Crono activara su poder más masivo e hizo que todo Among Us explotara y todo estaba saliendo por pedazos y en eso yo estaba muy asustado y en eso Bigman.exe estaba ahí y estaban los dos y en eso se comenzaron a desvanecer en la luz suprema de Among Us de Crono que le había dado Lumix y Brillito. Yo estaba muy asustado y en eso decidí ponerme el mapa de Airship y en eso yo decidí comenzar a correr porque Crono a lo mejor podía hacerme una trampa y no era el Crono, pero en eso de repente un impostor me comenzó a controlar y en eso yo estaba en peligro. En eso Crono activó un poder muy misterioso en ese impostor que hizo que nunca más me pudiera controlar y yo pensé que sea el Crono hacía eso ya que quería mi alma para así conseguir mis cosas y dárselas a que viene para criar a más impostores malditos y que puedan invadir todos los mapas y todo el espacio y todos los universos de Among Us. Y en eso me dirigí hacia las afueras de Airship y en eso ahí vi a Hypernova aparecer, pero en eso ese impostor no se parecía a nada a Hypernova, pero en eso me di cuenta que casi todos los impostores me querían tender una trampa y entonces ese Hypernova había solamente visto una visión de Among Us y yo decidí correr de ahí y en eso en la electricidad apareció un impostor llamado Electrify y en eso el Electrify me comenzó a enojar y en eso Ultra Electrify se había convertido en Ultra Electrify y en eso Ultra Electrify me persiguió, pero en eso ahí apareció Ultra Iván y yo estaba muy asustado y yo no tenía nada por hacer. Yo estaba muy asustado en todo ese universo de Among Us hasta que de repente Ultra Iván me lanzó un poder muy misterioso de Among Us pero que no se veía casi nada y en eso toda mi pantalla de Among Us explotó y aparecí en el menú del juego de Among Us finalmente y ahí apareció Crono. Crono me dijo la verdad y Hypernova dijo que sí era, pero en eso yo decidí hacerle caso a los dos y en eso Crono se fue de Among Us, pero solamente faltaba derrotar a HN finalmente, ya que él se podía convertir en una entidad muchísimo más poderosa que el Red.exe y en eso Among Us estaba unido. Todo Among Us quería unirse para poder detener a HN y sus esclavos que a lo mejor tenían a sus alrededores que lo cuidaban a él, pero algunos morían. Esos impostores eran demasiado poderosos y ellos eran demasiado débiles y en eso apareció una entidad muy misteriosa que había aparecido en la etapa 2 de Among Us cuando estábamos en Airship y esa entidad se llamaba Crono y era el hermano perdido de Crono y en eso el hermano perdido de Crono comenzó a acercarse a mi pantalla de Among Us y en eso explotó todo haciendo que Among Us cayera en las ruinas.